En esta tarde, Señor, que usted esté con ellos, Señor, así como el hermano Nifonso, dirígelo, Señor, dirígelo para que sea su santa palabra que nos alimente espiritualmente, Señor. Bendito Padre, te rogamos que nos limpies nuestras mentes, para que sea así de tener la santa palabra tuya, Padre Santo, de ser unos hacedores, para poder llevarla a los que necesitan, Padre Santo, a los perdidos, buscar a los perdidos, sembrar esa semilla, Padre Santo, que es de tu Hijo, que murió por nosotros en aquella cruz, Padre Santo, y que hay solo un solo Dios, un solo Dios, Padre Santo, que vive. Bendito Dios, arrepentido por nuestras faltas, te rogamos que nos perdones, te rogamos perdón, así, bendito Dios, todas estas cosas te las rogamos, realmente que se haga su santa y divina voluntad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Empezamos con empezamos con 171, da la luz. La llamada suena sobre el mar, rayo, da la luz, da la luz. Muchos han encontrado el Salvador, da la luz, da la luz, da la luz, por el Señor Jesús, creador y la ciudad. Señor. 110. Gloria a ti, Dios, gloria a ti, lo grande de tu amor es para mí. Diste un Salvador, Cristo Jesús, gloria
please go to your classroom. Por favor, hermano, enseñarnos la palabra de Dios. Buenas noches, tengan con ustedes. Good morning. Good morning. ¿Qué pasó, Álvarez? Good morning. Good night. Good night. No. En China. Good evening. En China. Good night es cuando ya te vas a Good recostar. night. Ya cuando vas a inclinar tu cabeza. Pero todos entendemos. ¿Cómo se sienten, mis hermanos? Qué bueno. Ya el gobernador ya dio la dirección para que ya no es mandato estas cosas de aquí. Sin embargo, todavía tenemos que acudir a las instrucciones de ciertos lugares, porque no puedes entrar en un restaurante y decir, bueno, el gobernador ya dijo que no, porque si ellos dicen que no, para afuera. Solo que aquí todavía los ancianos no nos han dicho nada concerniente a esto, por lo tanto vamos a continuar en seguir cuidándonos y practicando la distancia cuando podamos, ¿verdad? Y seguir usando nuestras mascarillas para que así podamos mantenernos con buena salud. Me da alegría de mirar al hermano Porfirio aquí con nosotros, ¿verdad? Y a su esposa. Como ustedes bien notaron, cuando el hermano José pasó enfrente, todavía se le va un poquito el aire. Es que este virus, ¿verdad?, ataca los pulmones y comienza a hacer daño en los pulmones, de tanto que necesita uno que recuperarse bien. Según he oído yo, que los doctores dicen que se lleva de 3 a 6 meses para recuperarse cuando alguien sufre de estas cosas, solo que tenemos que tener cuidado. Y claro que ya muchas personas ya se han vacunado, ¿verdad? Pero como quiera, según dicen que es bueno usar las máscaras y mantenernos con las máscaras puestas. Muy bien, estamos estudiando todavía en los miércoles por la noche. Bueno, vamos a dar la bienvenida a los hermanos y personas que nos están viendo por Facebook. Gracias porque nos ha sintonizado en esta ocasión para que así podamos estudiar juntos la palabra del Señor. Vuelvo a repetir que cuando usted pueda y esté en buena salud, le invitamos para que venga y esté con el resto de los hermanos quienes se reúnen aquí en los miércoles y en los domingos por la mañana. Aquí estamos listos, esperándole para que venga y esté con nosotros. Si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que hemos estudiado y lo que vamos a estudiar, vuelvo a repetir que usted puede escribirnos por medio de Facebook o puede mandarnos un correo electrónico o puede llamarnos mientras que nosotros estemos aquí todavía en el edificio. Travis, is somebody translating for you? Somebody's translating for you, right? Yeah, okay. That's why I'm not saying English. Pero le damos la bienvenida a todos ustedes que están aquí en el edificio y todos los que nos están viendo por medio de Facebook. Estamos estudiando el estudio de amartía, logía. Son dos palabras. Y es el estudio de amartología. Y quiere decir, esta palabra quiere decir pecado. Y esta palabra quiere decir el estudio del pecado. Lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente al pecado. Ya hemos terminado un mes concerniente a esto y espero que ustedes hayan tomado nota
concerniente a las primeras clases que hemos visto. Hoy vamos a continuar con este mismo tema. Espero estudiar con ustedes en el transcurso de este mes este mismo tema hasta que terminemos y luego empezaremos otro estudio concerniente a los miércoles por la tarde. Pero armatilogía, que quiere decir el estudio del pecado. Y hoy en esta ocasión vamos a estar estudiando sobre el juicio de Dios, sobre el pecador. El juicio de Dios sobre el pecador. Es decir, la persona quien peca delante de Dios. Cuando hablamos sobre el juicio de Dios, estamos hablando lo que va a ocurrir después de que este mundo sea destruido. Porque el juicio de Dios viene después que este mundo sea destruido. Hay varios textos que nos mencionan a nosotros concerniente a esto. El clásico que siempre se usa es de 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 10. Pero hablando sobre el juicio de Dios, yo quiero leerles a ustedes lo que dice Mateo capítulo 25 y versículo 41, porque creo que allí se viene a establecer claramente sobre el juicio de Dios. Mateo capítulo 25 y versículo 41 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Primeramente miramos nosotros que son palabras que nuestro Señor Jesucristo está expresando a aquellos los cuales le están escuchando en este momento. Y le está enseñando Jesucristo que a su izquierda van a estar aquellos los cuales han hecho maldad durante su vida aquí en la tierra. Pero este evento se está llevando a cabo cuando ya este mundo, el cielo y la tierra, pasarán. Dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 y aún también Apocalipsis capítulo 20 versículo 11. Es cuando va a ocurrir este evento. Y enseguida miramos nosotros que nuestros compañeros que estarán ahí esperándonos será el diablo y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 20 versículo 9 y 10 añade dos cosas más. Dice la bestia y el falso profeta. Solo que va hasta la bestia, el falso profeta, el diablo y los ángeles que siguieron al diablo. Y este es el juicio final del cual quiero hablar hoy en esta noche. Y por eso he usado Mateo capítulo 25, versículo 41, porque ahí cubre todo. Pero al hablar sobre el juicio de Dios, al estudiar sobre el juicio de Dios, una de las cosas, la primera cosa que tenemos que entender, ¿verdad?, es de que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Y hay varios versículos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que nos habla de esto. Por ejemplo, alguien busque y lea a voz alta Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Nota lo que dice Ezequiel capítulo 18 y versículo 32. En el capítulo 18 de Ezequiel, el profeta está hablando del pecado. Y está hablando de que el pecado del padre no va a pasar a los hijos, ni los hijos al padre, sino que cada quien habrá de contestar por sus propios pecados. Todo el capítulo habla de eso. Pero ya al terminar, note lo que dice el versículo 32. Porque no quiero la muerte del
Sí, Señor, convertido pues y viviré. Dice Dios, no quiero la muerte de la persona que muere o de la persona que peca. Aquí está hablando de una muerte espiritual. Y Él no quiere que nadie venga a morir espiritualmente, sino que Él quiere que todos vivan. Entonces miramos nosotros que aquí en este pasaje, en el Antiguo Testamento, miramos de que Dios viene a expresar de que Dios no quiere que nadie se venga a perder, sino que todos vengan a la salvación. Y ahorita vamos a ver un texto donde habla de esto. Pero viendo al Nuevo Testamento, miramos nosotros en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, note lo que dice. Igual es primera. Déjeme ver aquí. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, ¿qué dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Noten las mismas palabras que el profeta Ezequiel nos viene a enseñar. Dios no quiere que nadie se venga a perder, sino que todos vengan al arrepentimiento. Usted recuerda el texto de Hechos capítulo 17, versículo 30, dice que los tiempos antiguos, ¿verdad? Los tiempos de ignorancia ya han pasado. Dios ahora espera que todo hombre se arrepienta, ¿verdad? Entonces miramos nosotros que Dios en sí mismo quiere que toda su creación venga a ser salva. Y Dios da tiempo al pecador para que llegue a ese punto. Considere lo que dice Apocalipsis capítulo 2 y versículo 20. Aquí está hablando de las 7 iglesias de Asia. Pero en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 20, note lo que dice la palabra del Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Le está hablando a la iglesia de Tiatira. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y venga a seducir a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21. Y le he dado tiempo, noten, estas son palabras de Jesucristo, del Señor, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Dos cosas que quiero hacer énfasis en el versículo 21. Que Dios nuevamente da tiempo para que uno venga al arrepentimiento, porque no quiere que nadie se venga a perder. Pero miramos nosotros que ya cae en la voluntad del ser humano. ¿Okay? Este es el segundo punto. Primer punto, Dios no quiere que nadie se pierda. Pero el segundo punto, ¿verdad? Es de que cae a voluntad de cada persona. ¿Okay? Cae a voluntad de cada persona. Nosotros no podemos forzar a nadie en obedecer el Evangelio, obedecer las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Es por esto que Jesucristo vino a este mundo. Textos ya los conocemos, Juan capítulo 3, versículo 16, Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, en donde nos da claramente el mensaje de que Dios ama a todos nosotros, nos ama a todos, y que Él ha enviado a su Hijo para que todos vengamos al arrepentimiento y podamos ser salvos. Pero no podemos forzar a nadie que llegue a ese punto. No podemos forzar, sino que es voluntad propia de cada persona de desear por sí mismo la salvación. Y digo esto porque según Romanos capítulo 3 y versículo 23, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, habemos pecadores justificados que nos hemos arrepentido y hemos obedecido el Evangelio, el plan de salvación,
y nos encontramos ante Dios como hijos adoptados, es lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero otras personas no han llegado a ese punto. E incluso dentro del cuerpo de Cristo Jesús hay personas quienes aún todavía no se han arrepentido de pecados que ellos han hecho en su propia vida. No conozco las razones en por qué no lleguen al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es necesario no solamente para el pecador que vive en el mundo, sino también para el miembro del cuerpo de Cristo Jesús que ha pecado. Eso es lo mismo que le dijo Pedro y Juan a Simón, ¿recuerdan Hechos capítulo 8? Arrepiéntete para ver si acaso Dios que te perdona. Hechos capítulo 8, versículo 26. Y Simón ya era miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Y él pecó. Y tenía pecado en su vida. Pecado que tenía que arrepentirse de ese pecado. Todo lo que hablo de los dos lugares, tanto del mundo como dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Pero cuando hablamos de que es a voluntad de cada persona, la tarea de nosotros es solamente de predicar y enseñar la palabra de Dios. No es de forzar a nadie a que venga a la obediencia. Es de solamente predicar y enseñar. Es todo lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles. Por tanto, ir. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Por tanto, ir a todas las naciones, bautizando en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que obren todas las cosas que os he enseñado. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Pero noten que Jesucristo solamente le dijo a sus apóstoles, yo quiero que ustedes vayan y prediquen la palabra de Dios. Y es la misma tarea, la misma encomendación que se le da a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 3 y versículo 10. Para que toda multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. Y no está hablando de esos cuatro poderes, está hablando de usted y está hablando de mí. Mi tarea es de dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y entre ellos está incluido el plan de salvación, el Evangelio. Esto fue lo que hizo Pedro. En Hechos capítulo 2, miramos nosotros que desde el versículo 17 el apóstol Pedro se levantó ante los 11 apóstoles y comenzó a predicar, a enseñar la palabra de Dios. Pero nunca miramos nosotros donde Pedro vino a forzar a la gente que se encontraba ahí en Jerusalén en ese momento para obedecer el Evangelio. Y según Josefo, el historiador, dice que en esa ocasión, en el día de Pentecostés, había cerca de 20,000 personas reunidas en Jerusalén, porque era la fiesta de Pentecostés. Y era necesario, era mandamiento que todos regresaran a Jerusalén para ese mandamiento. Y solamente que, dice el versículo 41, que solamente 3,000 personas obedecieron el Evangelio. Esas 3,000 personas fueron compungidas de corazón. Versículo 37 nos dice, estoy hablando concerniente el poder de la palabra, estoy hablando sobre lo que Pedro hizo. Pedro solamente predicó la palabra. Y el poder de la palabra, como dice Hebreos 4:12, vino a compungir el corazón de estos individuos, 3,000 almas, y ellos respondieron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y ya Pedro entonces le contesta en el versículo 38 sobre lo que tenían que hacer: el arrepentimiento y el bautismo para recibir el don del Espíritu Santo. Solo que cuando hablamos del pecador, no podemos forzar al pecador, sino que él de su propia voluntad tiene que llegar a ese punto. Y nosotros no tenemos que ser personas elocuentes, personas estudiados, con doctorados y maestría y qué sé yo, sino que simplemente debemos de ser personas que podamos trazar bien la palabra de verdad. Como dice 2 Timoteo capítulo 2 y versículo 15, que el obrero de Dios tiene que tener esa habilidad de poder trazar bien la palabra de verdad, para que entre como una flecha, como una saeta a la mente y al corazón de la persona, y para que así ellos puedan ser compungidos de corazón.
Pero aún así, cuando llegamos a ese punto en nuestra vida, va a haber personas que no van a aceptar lo que usted está diciendo, lo que usted está enseñando. Un ejemplo, ¿recuerdan del apóstol Pablo? Le predica al rey Agripa, Hechos capítulo 26. Y el rey Agripa era un hombre estudiado, era un hombre que sabía las leyes de los judíos. Y Pablo le comienza a predicar, le comienza a enseñar. Y cuando ya llega al último, a la conclusión de su sermón, de su enseñanza, le dice, rey Agripa, ¿crees? Yo sé bien que sí crees. El apóstol Pablo sabía bien que la palabra de Dios en este tiempo había producido su trabajo, como dice Isaías, que la palabra del Señor no regresa vacía, siempre va a producir a lo cual fue proyectado por medio del recipiente que predicó, siempre va a producir fruto, ya sea fruto positivo o fruto negativo, pero todo depende de la persona. Y en este caso miramos nosotros al rey Agripa que dice, por poco me persuades en ser cristiano. Hechos capítulo 26 y versículos 26, 27 y 28. Por poco me persuades en ser cristianos. Solo que vuelvo a repetir, no todo el mundo a quien usted le predique, le enseñe, a la persona que está en pecado, va a tener voluntad de sí mismo, querer rendir su voluntad hacia la voluntad del Señor. Y no hay que sentirnos tristes, sino que nosotros debemos de sentirnos gozosos que tuvimos oportunidad de predicar y enseñar la palabra de Dios. Pero ahí están los ejemplos de este punto, a voluntad de cada persona. La gente que se reunió en el día de Pentecostés, si fue cierto lo que dice Josefo, lo cual creo que fue cierto porque Josefo fue un historiador de los judíos y dice que hubo cerca de 20,000 almas en ese día ahí, entonces unos 3,000 aceptaron a Cristo Jesús. 3,000. Entonces, Pedro no se sintió fracasado. Pedro no dijo, he fracasado, no se ha cumplido la voluntad de Dios, se cumplió la voluntad de Dios. Y también segundo ejemplo del apóstol Pablo. Pregunta o comentario, hermano. Estamos hablando sobre el juicio de Dios sobre el pecador y ya vamos para allá, ¿verdad? Hermano. Sí, bueno, algo que dijo usted que yo veo muy importante es el deseo, que como dice Pedro en primera de Pedro 2:2, desear como niños, ¿verdad? Dice desear como niños recién nacidos a la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así es. O sea, uno tiene que sentir el deseo, ¿verdad? De que el deseo de la palabra de Dios, ¿verdad? De conocer la verdad, ¿verdad? Y empieza en uno. Sí. Y esto lo podemos ver en todo asunto, ¿verdad? Por ejemplo, si uno siempre le trae todo a una persona, ¿verdad?, necesitada y le mantiene todo ahí, ¿verdad? Esa persona quizás llega al punto de no apreciar lo que le está dando, no va a cuidar lo que le está dando, ¿me entiendes? Por lo que Dios no quiere llegar a ese punto con el individuo, sino que quiere que el individuo escuche sus buenas nuevas y que el individuo desee, y entonces ya ahí empieza la madurez en la vida de tal persona. Porque yo lo deseo, no porque nadie me lo está dando a mí. Solo que lo miramos. ¿Cuándo? Perdón, hermano. En pocas palabras, debe uno de valorar la palabra de Dios. Así ¿verdad? Así es. Sí. Así es. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, ya que a la voluntad de cada persona, ya entonces entramos sobre el juicio. Hay algunos que piensan que no va a haber juicio. No va a haber juicio, no va a haber... Que Dios es amor y que no Sí. O sea que no sé si usted ha ido a servicios fúnebres de donde está predicando una persona denominacional.
a la persona que está, su cuerpo está tendido ahí, ¿verdad? Lo ponen en el cielo. Ya no está viendo desde el cielo, no está viendo hacia abajo, ¿verdad? Y esto, lo otro, etcétera, etcétera. Ahorita en el cielo y en el infierno no existe nadie. Nadie existe ahí. Toda persona que ha muerto, sea buena o mala, su alma ha ido al Hades. Al Hades. Bueno, hay muchas doctrinas que se han levantado a consecuencia de eso. Hoy la última que se ha levantado, ¿verdad?, es que no existe el Hades. Segundo, se han anunciado ya doctrinas de la famosa aniquilación total. Es decir, en donde cuando uno muere, en inglés le dicen that you're like rubber, you're dead all over. O sea que cuando uno muere, ya ahí se acaba todo. Ya no va a haber nada más. ¿Mande? Qué bueno fuera. Sí. Qué bueno fuera, ¿verdad? Pero lo que sucede es de que cuando uno muere, ahí empieza una vida diferente. ¿Ok? Una vida diferente. Pero el cuerpo físico se encuentra en estado, la Biblia nombra dormir, está dormido. Entonces ellos dicen que esa palabra dormir quiere decir que ya físicamente ya se acabó la existencia de la persona y que ya no existe en lo espiritual, que ya es aniquilación total, que ahí se ha acabado todo. Pero miramos nosotros que en la palabra del Señor no nos enseña de esta manera. Miren, en Juan capítulo 5, versículo 28 y 29, note lo que dice. Este texto se usa mucho en servicios fúnebres, pero deje leerlo para que usted mire lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice la palabra del Señor: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, de aquí sacan sobre el milenio, ¿verdad? Que hay una, dos, tres resurrecciones. Este texto no habla de eso, pero habla de que sí va a haber una resurrección. Y noten el orden que viene a poner nuestro Señor Jesucristo, porque son palabras de Jesucristo estas. Viene a poner Jesucristo en orden. Primeramente dice que en el juicio va a ser, primeramente va a resucitar los cristianos. Y no me estoy refiriendo a los cristianos y incluyendo a todas las denominaciones, como algunos lo vienen a incluir. Me estoy refiriendo a la iglesia de Cristo, a los cristianos. Y luego dice, ¿verdad?, que los que están vivos, ¿mande? Los que están en vida, pero los cristianos. Los que están en vida serán, ¿qué? Arrebatados, ¿verdad? Arrebatados. Esto lo habla Juan, capítulo 5, versículo 28. Esto lo habla primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, o del 13, perdón, en adelante. Serán arrebatados. Y luego dice que va a haber la resurrección de ¿qué? De los malos. ¿Ok? Y luego, claro que ahí entonces viene el juicio. Y cuando viene el juicio, entonces ya el cielo y el infierno. Pero vamos a ver si acaso esto es correcto en la palabra del Señor. ¿Ok? Porque estamos hablando del juicio sobre los que han muerto y los que están vivos, ¿verdad? Dice en la primera carta de Pedro, quiero que alguien lea 1 Pedro 4, versículo 17. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Hermanos, allá en primera Tesalonicenses 4, 10 y 16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta
y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Correcto. Pero estamos poniendo todo en orden, hermano, ¿verdad? Los malos y los cristianos, ¿verdad? Estamos hablando de los muertos. Ok, pero lo estamos poniendo en orden porque así es como la Biblia lo pone. Y estoy dando la razón en por qué este orden así lo ha puesto Dios. Porque mira lo que dice 1 Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el final de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? No, en este texto está hablando de un proceso. El proceso es primero estos y luego vienen los malos. Porque si acaso nosotros vamos a ser juzgados, ¿cuál será el caso de estos quienes desobedecieron a Dios? ¿Me entienden? O sea que este es el proceso. Dice 1 Pedro capítulo 4 versículo 17. Ahora, el texto que acaba de leer nuestro hermano Víctor viene a confirmar lo que dice Juan capítulo 5 versículo 28 y 29, que Jesucristo vendrá con voz de arcángel, con voz de mando, ¿verdad? Entonces, esto ya viene a concordar aquí. Pero noten lo que dice ahora en 1 de Corintios capítulo 15, y parece que empieza en el versículo 22 o 23. 1 de Corintios capítulo 15. Porque son textos que hablan, ¿verdad?, de la venida de Jesucristo. Y muchos dicen, bueno, ¿cuál será el orden? ¿Qué será el orden de todo esto? 1 Corintios capítulo 15 y versículo 22 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Bueno, el 23. Porque cada uno en su debido orden, Cristo, es decir, Cristo es el que va a venir, ¿verdad? Las primicias, ¿quiénes son las primicias? Los cristianos. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Estos son los que serán arrebatados. Y luego dice el 24, luego, ¿qué? El fin. Ahí está el orden que está hablando el apóstol Pablo. Solo que no hay ninguna contradicción en ninguno de los textos que miramos nosotros en que habla de la venida de Jesucristo y el juicio que se llevará a cabo. Porque vuelvo a repetir, 1 Tesalonicenses capítulo 13 al 18 habla de lo mismo. Miramos nosotros que también Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15 habla de lo mismo. Pero allí está el orden. Y como estamos hablando del juicio de Dios sobre el pecador, estos son los que estarán en su izquierda. Estos son los que estarán en su derecha. ¿Ok? Como dice Mateo, capítulo 25, y versículos que del 34 en adelante. Solo que estos malos van a ser juzgados, y noten lo que va a suceder. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, bueno, vamos a empezar primeramente con Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 y versículo 5. Note lo que dice. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Le está hablando al malo. Y lo dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. En otras palabras, Dios le va a pagar conforme a las obras que hicieron aquí en la tierra. Dios no es un Dios injusto, decir, ¿sabes qué? Porque ahorita sí te voy a hacer... No, te va a pagar solamente por las obras que tú produciste en este mundo. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecieron la verdad, sino que obedecen la injusticia. Es decir, no obedecieron las buenas nuevas. Nunca se arrepintieron, nunca fueron bautizados, nunca cumplieron con el plan de Dios.
Esto es lo que dice Romanos capítulo 2 y versículo 5 en adelante concerniente a los malos, sobre el juicio de Dios hacia el pecador. Ahora quiero que vayan conmigo al texto que les había mencionado, según a los Tesalonicenses capítulo 1. Perdón. Y antes de que vayas, el 9 también dice tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Así es, así es. El judío primeramente y también el griego. Y va junto con el mensaje de Jesucristo, que ahí va a ser el ¿qué? El crujido de dientes, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Miramos que es al malo, ¿okay? Aunque hizo las cosas no conforme a la voluntad de Dios. Pues mira, segunda a los Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7 en adelante dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Lo que miramos nosotros, esto va a ser el juicio de Dios sobre los malos. ¿Okay? Ahora, pero vuelvo a repetir, si entre estos, cuando ya suceda el juicio, caen en el área de que también serán juzgados por su maldad, Dios le va a recompensar conforme a sus obras. Porque tenemos textos tal como 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Ahí Pablo le está hablando a los cristianos, no le está hablando a gente pecadora, le está hablando a los cristianos y le dice así, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Está hablando, solo que entonces miramos nosotros el juicio de Dios sobre el pecador, y es lo que estamos enfatizando ahorita, ¿verdad? Va a ser terrible, va a ser terrible. Si entre nosotros se encuentran personas que aún todavía se encuentran en ese estado de pecador, el día de juicio para usted, amigo, amiga, va a ser terrible. No porque yo lo diga, sino porque la Biblia claramente lo demuestra. Eso en Isaías 55:6 dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto está cercano. Deje el impío su camino, no médico sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, el Dios vuestro, el cual es amplio en perdonar. Allá en Isaías también 1:18, ¿verdad? Dice: Jehová, venid y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así es. ¿Verdad? Está llamándonos Y el día de juicio no va a ser como la pulga, ¿verdad? En la pulga vamos y queremos negociar, ¿verdad? Para agarrar el mejor precio, bajarle. Con Dios no vas a hacer eso. Con Dios no vas a poder hacer eso. ¿Qué tanto vale? $5. Te doy $2, hombre. No. 2.50. No, ¿sabes qué? Dame 2.75. Ya todo el mundo conoce eso, ¿verdad? Que eso es hecho. Cuando va uno a la pulga, ¿verdad? Lo va a negociar. Con Dios no va a haber nada de eso. Dios te va a decir: hiciste esto y esto es lo que tú pagas. Hermano Poncho, allá en Malaquías 3:16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para él especial tesoro. Sí. Lo mismo que dice Apocalipsis 20, ¿verdad? Del 3 en adelante dice que los libros fueron abiertos. Y esos libros que son abiertos, ¿verdad? Pues uno tiene que entender que durante la época, la historia humana, hubo la época patriarcal, la época mosaica y la época cristiana.
se van a abrir los libros. Sería una injusticia de que Dios me juzgara concerniente al libro de patriarcal, porque yo no viví bajo ese periodo de tiempo. Pero si abre el libro concerniente a la era cristiana y me juzga conforme a esa era, entonces yo viví durante este tiempo. Por lo que se abren los libros, porque muchos dicen, bueno, son varios libros, ¿a qué se refiere? Porque gente vivió en diferente época. Y por lo tanto Dios va a juzgar. Dios es un Dios justo que va a juzgar conforme a su justicia. Y punto. Pregunta, comentario, hermano. Y existe la historia del rico y Lázaro, ¿verdad? Existe el infierno y el lado de la vida eterna, ¿verdad? Sino que ahí le dice, ¿verdad? Padre Abraham, y le dice, Padre Abraham, hay un gran abismo entre yo y tú, dice, y tú puedes venir acá y no puedes ir allá, ¿verdad? Sino que existe el mal y el bien, existe el infierno y la vida eterna, ¿verdad? Sino que... Y así es, en el libro de Lucas, ¿verdad? Habla del Hades, este es el Hades. Aquí está el golfo, aquí está el paraíso, porque sabemos bien que así le nombró Jesucristo, ¿verdad? Y el lugar de tormento. Sabemos que es el lugar de tormento porque aquí lo pone 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Aquí son tal diablos y sus ángeles ahorita, reservados, ¿ok? Es lo que dice 2 de Pedro. Pero aquí, el paraíso, ¿verdad? Es el lugar que Jesucristo dice en Lucas capítulo 23, el versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso se lo dijo al ladrón. Y claro, ¿verdad? Que hay textos como Hechos capítulo 2, versículo 27, en donde allá no se usa paraíso, sino que se usa la palabra Hades. No dejarás mi cuerpo, ¿dónde? Mi espíritu, ¿dónde? En el Hades. Solo que entonces podemos ver que el paraíso es parte del Hades. Y cuando venga el juicio, entonces Apocalipsis capítulo 20 y versículo que es el 13, note lo que dice. Apocalipsis capítulo 20. Cada cosa tiene su orden, por eso es que cuando se estudian estos temas uno tiene que tener paciencia y ir de verso a verso. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 20 y versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahí está. El Hades, la muerte, entregó a quien, a Dios, a Jesucristo, para ser juzgados, y una vez sometiéndose al juicio, entonces ya al cielo o al infierno. Punto. Pero es cierto, no todo lo que dice, esto lo habla Lucas capítulo 16. Le dice el rico, ¿verdad? Padre Abraham, déjame ir a avisarles a mis hermanos, ¿verdad? Porque también estaban igual que estaban en pecado, dice, no olvídate, dice, para eso están los profetas, ¿verdad? Que era la Biblia, ¿verdad? Que aquí está la enseñanza para cada ser humano, ¿verdad? Dice, no olvídate de tus hermanos, dice, aquí estaban en pecado igual que tú, van a venir al infierno. Y eso comprueba de que no es una aniquilación total, porque el alma vive y está consciente. Esa alma estaba en el Hades y sabía bien que tenía hermanos, y sabía bien que existía un mundo, y sabía bien que la gente vivía en el mundo, y él quería que alguien fuera. Pero Jesucristo ya había venido y resucitado, y ni así le creyeron. Y le pidiera tantita agua para increíble, ¿verdad? Estas historias, y son reales, ¿verdad? Por eso digo que este estudio, hermano, es un estudio intenso de la escatología. Hay muchas ramas que podemos estudiar. Yo en esta noche quise estudiar con ustedes sobre el juicio de Dios, sobre los malos, pero tuve que presentar todo esto para que miremos el orden del juicio, para que miremos que nosotros también no vamos a escapar de esto. Pregunta o comentario. El versículo 15 de ahí del 20 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Lo más feo.
Solo que la pregunta resta, ¿verdad? Al acabar de decir este texto, resta preguntarnos, ¿estará mi nombre en el libro de la vida? ¿Dónde debe estar? Ahora uno puede decir, bueno, yo no lo sé. Sí sabes. Está como el perico, ¿verdad? Que decía, tú sabes. No se sabe ese chiste, ¿verdad? Pero no lo voy a platicar. Pero todos sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pablo sabía. Por eso dice él, ¿verdad? Que para él el vivir, Filipenses 1:21, ¿qué era qué? No sabía él si vivir o morir. Sí. Para mí vivir que es Cristo y morir es ganancia, dice. Porque de los dos lados, ¿verdad? Voy a ir a recibir lo que el Señor me ha prometido, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y esto lo dijo un hombre que según él fue blasfemo, perseguidor de la iglesia y un hombre insolente, como dice él. Esas son sus propias palabras. Si un hombre con tal carácter pudo hacerla, nosotros también podemos hacerla. No importa qué hemos hecho en nuestra vida. El nombre de nosotros puede estar en el libro de la vida. Ahorita que estaba diciendo usted, ¿verdad, hermano? Que Jehová pues es justo, ¿verdad? Él no va a juzgar conforme a la era que estamos viviendo, porque Él es misericordioso, porque dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y se acuerdan sus mandamientos para ponerlos por obra. Así es. Entonces, por eso Jesucristo vino, hermano, porque Jesucristo, ya cuando derramó su sangre, es como un paraguas entre Dios y nosotros. La sangre de Cristo, ¿verdad? Ya viene a quitar la ira de Dios sobre nosotros. Y ese paraguas que es la sangre de Cristo nos está protegiendo. Nos está protegiendo. Y mientras que nosotros permanezcamos en Cristo, siempre tendremos ese paraguas, para que así no vengamos a recibir la ira de Dios, sino que la misericordia. Porque la justicia de Dios no cambia. No cambia. Si Jesucristo no se hubiera conducido como se debe haber conducido, Dios también hubiera hecho en contra de Jesucristo, su propio Hijo, lo mismo. Esa es la justicia de Dios. No va a cambiar. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. los que hemos venido a Cristo, hemos pactado con Dios, tenemos un pacto de edad. Por eso dice el texto, ¿verdad? Hay de aquellos que pisotean la sangre de Cristo, porque para ellos ya no va a haber ¿qué? Más sacrificio. Yo cuando miro la cruz, ¿verdad? Crucificado, ¿verdad? Se me viene a la mente como si nos está deteniendo para que no pasemos al infierno, ¿verdad? Increíble, siempre que miro esa cruz, ¿verdad? Es lo que se me viene a la mente, ¿verdad? Nos quiere detener para que no pasemos al infierno, ¿verdad? Buen pensamiento. Pues ya el tiempo se me ha terminado, ya se me ha pasado, hermanos. Y resta pues solamente en esta noche terminar con el estudio. Pero antes de terminar, preguntarles, ¿cómo estamos nosotros ante Dios? Yo no me considero hombre perfecto, pero me considero como una persona, ¿verdad?, que lucho constantemente para poder estar bien con Dios. Y cuando cometo errores, trato de rectificar, trato de hacer lo que necesito que hacer para poder estar bien con el Señor. Y esto es lo que necesitamos que hacer. Entender de que no somos personas perfectas, en el sentido de que vamos a pecar, pero cuando entiendamos que hemos pecado, rectificarnos, estar bien con el Señor, arreglar cuentas con Él, para que así todo esté bien con Él y nosotros. Quizás en esta noche algunos de nosotros tengamos que hacer esto, quizás no. Solamente yo sé lo que tengo que hacer con mi vida y usted sabe lo que usted tiene que hacer con su vida. Pero le vamos a dar un tiempo, un momento de reflexión, y es que el hermano se va a venir aquí al frente, va a entonar un canto, y este canto no es para oírnos qué bonito cantamos, sino que para meditar en lo que hemos estudiado en la palabra del Señor y mirar cuál es mi postura delante de los ojos de Dios. Y si en esta noche tengo que arreglar cuentas con algo, pues vamos a hacerlo. Mientras que nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.
Vamos a estar puesto de pie, por favor, para entonar el himno de imitación número 45. Eres limpio en la sangre. Y el hermano que esté preparado en los anuncios, por favor, para que se prepare y esté atento, por favor. Número 45, eres limpio en la sangre. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. En tu corazón más blanco que la nieve, limpio en la sangre eficaz. Vive siempre a la voz de tu Salvador, por la sangre que él derramó. Del pecado eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. En tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Está listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. En tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor. En la fuente se limpiará tu ser, oh acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. En tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, por favor? El hermano que está en los anuncios, por favor, pase. Hermanos, a mí me toca la última oración, hermanos. Quiero pedirle perdón a Dios por haber llegado tarde, hermanos. Antes de orar, ¿verdad? Pues debemos, a veces es bueno que sepan ustedes por qué llegamos tarde, ¿verdad? Debemos de pedirle perdón a Dios antes de orar. ¿Alguien que tenga una petición que hacer, hermanos? Antes de orar. ¿Sí, hermana? Bueno, nomás quiero pedir la oración por ustedes para que Dios me ayude y me cure el oído. Ando mala del oído. Muy bien. Nuestra Soy hermana. doctora y todo, ya me dio medicina y espero que Dios me dé la vida. Muy bien. También mi hija también está malita también de los oídos, Aileen. ¿Alguien más, hermanos? Sí, hermana. Sí, hermano, gracias a Dios por las bendiciones. Mi papá manda muchos saludos a todos. Igualmente, hermano. Cristo, y gracias por las oraciones y siguiendo orando para que pronto se alivie y a los dos hermanos que ya pronto puedan estar con nosotros. Amén, amén. ¿Sí, alguien más? Sí, hermana. Dándole gracias a Dios por las bendiciones y pidiendo oraciones por la hermana Juanita. Mañana está venida otra vez de sus ojitos a ver si le funciona, le van a poner creo que lente adentro de sus ojitos. Pidiendo las oraciones por la hermana Juanita. Muy bien. Orar por los médicos, ¿verdad? Le van a atender. Sí, sí, hermano. Dándole gracias a Dios por todo lo que nos da.
También pidiendo oraciones por la hermana Adelina, que tiene Sí. un dedo quebrado, no sé. Sí, nuestra hermana Adelina, sí, te mencionaba el hermano Luis. Sí. Sí, hermano Víctor. Sí, hermano, más para seguir orando por la familia Pérez. Familia Pérez, hermana Lorena, ¿verdad? Por nuestra hermana Lorena. Sí. ¿Alguien más? Sí. Primeramente, le gracias a Dios por todas sus bendiciones y pedir perdón por las faltas que cometemos. Y por ser mejores hijos de Dios. Ujú. Pido gracias por toda mi familia, por Dani que va en camino para Monterrey. Sí, mi sobrina, digo, llegamos tarde, nos pidió que le fuéramos a dejar al autobús y eso nos hizo que. Sí. Y si Dios quiere, la otra semana Sailin estará acompañando con su tía Débora. Ujú. Que la cuide. Sí, hermano Víctor. Sí, hermano, se me había olvidado orar por Zaida, por la entrevista que tiene mañana para el trabajo, que está... ¿Tú ahora? Ahora Ahora tú, hermano. Ok, I'm sorry, Sí, estaba mal informado. un mes, dice que en un mes le decía, pero es aquí en McAllen, Ok, pues, dice que a lo si mejor quiera, no. pues oremos por ella para que pueda Sí, observar sí, lo que- sí, era de migración, el trabajo es de migración. Sí. ¿Alguien más, hermano? Sí, hermana, Betty. Gracias a Dios por todo su amor y por todas sus bendiciones y gracias a los hermanos que han estado orando por mí. Me he estado sintiendo un poco más mejor. Sé que Dios está orando en mi salud. Amén. Sigo pidiendo las oraciones por ellos, por mi salud y por todos los hermanos que están padeciendo alguna situación de salud o cualquier circunstancia. También pido las oraciones por mi papá, que mañana lo voy a llevar a que le pongan un aparato en el corazón, ¿verdad? Y que Dios esté en la salud de mi papá también. Y por mi hija Yelsi, que mañana presenta un examen importante, y pido las oraciones para que Dios esté con ella en eso que le va a hacer de este examen. Muy bien, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Por mi parte, quiero darle las gracias a Dios, ¿verdad? Por la vida de salud. También les pido oraciones por mí también. No hago mucho alarma, pero sí me he sentido un poco mal. Les pido sus oraciones, ¿verdad? Para que me pueda encontrar bien físicamente, y necesito ir a ver al médico también. Sí. También, si Dios mediante te concede un año más de vida este sábado. El sábado, por favor de Dios, igual. Sí. Sí. Pastel, después que nos podamos reunir. Sí, hermano. Perdón. Solamente, hermano, para recordarles que el uso del cubrebocas ya va a seguir. Sí. El gobernador dijo que ya nos pueden quitar. El virus todavía está y lo cierto es que mucha gente se está contagiando todavía. Buscamos el bienestar de la iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a seguir protegiéndonos hasta que el virus completamente desaparezca. Así es, hermano, así es, porque muchos también no hemos sido vacunados, ¿verdad? Muchos, unos sí y otros no. Me parece que cerca del 10% estaban diciendo. Entonces hay muchos que ha sido vacunado. ¿Mande? Es muy pequeño el porcentaje. Sí, es el 10%. Sí. Sí. Sí, hermano, perdón. Sí, yo me quiero pedir por un familiar de nosotros, ¿verdad? Se llama Gustavo Garza, ¿verdad? Gustavo Garza. Bendito al hospital y que pronto Dios dé la recuperación. Muy bien. ¿Sí, hermano? Hermano, sí, bueno, también pidiendo por mí, por mi trabajo, por los estudiantes que muchos están en casa, Sí. Dios les ayude, y los que están en la escuela, algunos están bien, algunos está muy difícil para ellos estar ahí, pero Dios les dé paz y tranquilidad, y nosotros también. Sí. Un poquito de comentario, Zaret va muy bien, gracias a Dios que está estudiando en la casa, va mejor que estando yendo a la escuela. De verdad, está muy bien que va en sus estudios. Sí. Si ya no hay alguien más, vamos a orar, hermanos. Pueden hacer así como estamos. O si gustan estar parados, pueden estar parados. Vamos a orar. Dios Padre, le damos las gracias por el día que usted nos da, Padre. Le damos las gracias, estamos agradecidos con usted, Padre, porque nos ha permitido en esta tarde haber estado en este lugar, aprendiendo de su palabra, Padre. Le pedimos que lo que nos enseñó nuestro hermano Delfonso en esta noche, Padre, que lo meditemos, lo pongamos, hagamos buena meditación y nos pongamos a pensar dónde estamos, en qué lugar estamos nosotros, cada uno de nosotros. Le pedimos que nos ayude, Padre, como lo expresaba mi esposa,
Ayúdenos, Padre, a ser mejores hijos suyos, Padre, cada día. Le pedimos perdón por nuestras faltas. Le pedimos por nuestros hermanos que queriendo estar en esta tarde con nosotros no lo pudieron hacer, Padre. Le pedimos que usted sea con ellos donde quiera que estén, están en sus trabajos, están enfermos, Padre. Le pedimos que usted sea con ellos, sus hermanos, sus hermanas. Le pedimos por las peticiones que se hicieron en esta tarde, Padre, por las peticiones que hicieron nuestros hermanos. Le pedimos que se haga de acuerdo a su santa voluntad, Padre. Sabemos que usted conoce las necesidades de cada uno de nosotros, Padre. Le pedimos que usted las supla de acuerdo a su voluntad, Padre. Que se haga la voluntad suya y no la nuestra, Padre. Le damos una vez más las gracias por la paciencia y el amor que usted nos tiene, Padre. Pidiéndole también por nuestros hijos, Padre, los hijos de nuestros hermanos. Le pedimos que usted les ayude grandemente, Padre. Y a todos, a cada uno de nosotros, nos dé la sabiduría celestial para que vivamos en este mundo más sabiamente. Le pedimos por nuestros jóvenes, las peticiones que se hicieron por ellos, las peticiones que hicieron cada uno de mis hermanos. Le pedimos que se haga una vez más, Padre, de acuerdo a su santa voluntad y no la nuestra. Le damos una vez más las gracias por todas sus bendiciones, por habernos permitido estar en este lugar. Y le pedimos que nos lleve con bien a nuestros hogares, Padre. Le damos las gracias por todo y perdona nuestras faltas, Padre. Todos se lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado Jesucristo, Padre. Amén. Amén.